Hospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Hace partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. La salud de los refugiados venezolanos que llegan a Colombia es muy preocupante, con altos niveles de malnutrición, diarrea generalizada y un número creciente de casos de enfermedades transmisibles, según la Cruz Roja. Así lo alertó este jueves el jefe de salud de la Federación Internacional de la Cruz Roja, FICR, Manuel Capobianco, quien la semana pasada pasó 2 días en Cúcuta, la localidad colombiana donde llegan los refugiados que han huido de Venezuela a través del puente Simón Bolívar. Lo primero que sorprende es un flujo masivo y constante de venezolanos que llegan a Colombia a pie, con sus pertenencias en los hombros, bajo un calor insoportable, afirmó Capobianco. El experto dijo que la situación sobre el terreno es muy preocupante y que necesita una respuesta mayor de la que se está proporcionando. Concretamente, Capobianco dijo que entre la población refugiada hay casos de diarrea generalizada y de infección respiratoria a causa de los altos niveles de malnutrición entre los niños y las mujeres, que hacen que los sistemas inmunitarios estén muy afectados. La malnutrición entre las mujeres y los niños es incontrolada, subrayó el experto. Asimismo, dijo que había detectado muchos casos de enfermedades transmisibles como difteria y sarampión, dolencias para las que los niños deberían estar inmunizados si se hubiesen cumplido los calendarios rutinarios de vacunación en Venezuela. Es por ello que dijo que una de las tareas de la Cruz Roja colombiana, con el apoyo de la FICR, es implementar campañas de vacunación entre la población refugiada. La cobertura de vacunación en Venezuela es claramente muy baja, aseguró Capobianco. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, con esta terrible noticia, este titular que dice refugiados venezolanos con altos niveles de malnutrición. Del Tiempo de Bogotá, arrancamos los titulares de la mañana de este viernes 11 de mayo de 2018. Si ustedes ven BTV hasta ahora, ven al único obeso que queda en Venezuela, o uno de los muy pocos obesos que quedan en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, con una guayabera color mamón en un acto de campaña con papelillo en Guárico, indiferente al hecho de que sus compatriotas huyen del país desnutridos. Por supuesto, la gente que lleva es gente que va en autobuses, gente que, que está allí porque no tiene más nada que hacer que estar allí. Tiene que estar allí. Le pagan por estar allí. Le pagan poquito o nada, pero le pagan. De hecho, alguien me comentaba, alguien que ha seguido la campaña de Maduro, que sorprende la escasez de gente que ha tenido en sus mítines. Y por cierto, si uno ve la encuesta de Megaanálisis, ese 16% que está dispuesto a votar por Maduro, entiende por qué. En este mismo momento sale Javier Bertucci, otro de los candidatos. Solo les pido que se remonten a cuándo fue la última vez que ustedes vieron a alguien de oposición en BTV. Por eso es muy difícil llamar a Bertucci o a Falcón de oposición. Una de las razones por las que es muy difícil llamar a Bertucci o a Falcón de oposición es que salen en BTV. Eso lo define todo. Pero bueno, el principal titular de 2001 nos dice: criollos llegan vueltos leña a los refugios. La Cruz Roja alerta sobre el grave estado de malnutrición de los expatriados venezolanos que pasan a Colombia. También presentan diarrea generalizada y un número creciente de casos de enfermedades transmisibles. Solicitan mayor apoyo de las autoridades. Y un título de abajo dice: Bertucci dice que sigue hasta el 20 de mayo. El pastor evangélico descartó posible alianza con Henry Falcón. Otro titular nos dice: presos de Valesco, aún sin ver al juez. La Embajada de España manifestó su preocupación, y la fotoleyenda de la primera página de 2001 nos dice: menos mal que solo hay una, y hace referencia a los altísimos precios de cualquier cosa que uno le quiera regalar a su mamá
o a su esposa o a sus hijas que son casadas en este domingo, Día de las Madres. Información internacional importante: un estudiante muerto y 3 heridos en otra noche de disturbios y protestas contra Daniel Ortega en Nicaragua. Es información de último minuto. El movimiento estudiantil 19 de abril acusó al régimen de desatar una cacería disparando contra los jóvenes que están dentro de la Universidad Politécnica, foco de tensión en las protestas. Esto es información de Infobae. Una persona murió y 3 resultaron heridas el jueves en disturbios de una universidad al este de Managua, donde están atrincherados estudiantes que protestan contra el gobierno, informaron la policía y dirigentes estudiantiles. Ahora veo en BTV a Carlos Melo, del comando de campaña de Henry Falcón. Es que ya les digo, es la primera vez en 20 años que BTV pasa a alguien que no sea del chavismo en BTV, y eso quiere decir algo. El subdirector de policía, Francisco Díaz, afirmó que como consecuencia de los disparos de grupos vandálicos pereció Kevin Valle, de 18 años, en el sector de la Universidad Politécnica UPOLI, foco de tensión en las protestas. El dirigente del movimiento estudiantil 19 de abril, Víctor Cuadra, acusó por su parte al gobierno de desatar una cacería disparando contra los jóvenes que están dentro de la UPOLI. Solo recordar las cosas que pasaban en la UDO de Anzoátegui, en la UDO de Nueva Esparta, en la Universidad de Carabobo el año pasado durante las protestas, y ver que Daniel Ortega de Nicaragua pues sigue el mismo guión que siguió el año pasado la represión en Venezuela. Información de La Patilla: Chile llama al continente americano a reaccionar ante la crisis en Venezuela. El canciller de Chile, Roberto Ampuero, se reunió este jueves con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Sullivan, para transmitirle la opinión de su gobierno sobre la crisis en Venezuela y la necesidad de reaccionar ante las elecciones del 20 de mayo. En Venezuela no hay una democracia. Las elecciones que está ofreciendo Venezuela tampoco son elecciones democráticas, transparentes y con garantías para todos los sectores, y eso implica que la región debe reaccionar, consideró Ampuero en declaraciones a un reducido grupo de periodistas. Ampuero, de viaje en Washington, habló a la prensa a la salida de su reunión con Sullivan, al que explicó la postura de su gobierno sobre Venezuela y sobre otros temas de importancia regional. Lo central es que aquello que Chile haga, lo haga en el marco de un acuerdo con otros países que mantienen un análisis semejante, con los cuales comparte valores. A Chile le interesa siempre actuar en términos multilaterales, con el apoyo de otros países en una determinada dirección, dijo. Posteriormente, en un evento en el Centro de Pensamiento Wilson Center, Ampuero indicó que el Grupo de Lima tiene previsto urgir al gobierno venezolano a celebrar elecciones libres y democráticas durante su próxima reunión, que se celebrará en México el próximo lunes. Es decir, el lunes habrá un pronunciamiento del Grupo de Lima sobre las elecciones en Venezuela. Va a ser un pronunciamiento, por supuesto, crítico, como ha venido siendo el pronunciamiento de este grupo de 16 países desde que se conformó, justamente para manifestarse en contra de las elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Fracasan intentos por unificar candidaturas contra Maduro. Les leía del 2001, ahora leo el Nacional. Javier Bertucci y Henry Falcón no lograron un acuerdo. El pastor evangélico afirma que está subiendo en las encuestas. Los intentos por unificar las candidaturas contra el candidato Nicolás Maduro en las presidenciales del 20 de mayo fracasaron luego de que sus dos principales rivales, Henry Falcón y Javier Bertucci, no lograran un acuerdo. El ex candidato minoritario Luis Alejandro Ratti, quien declinó para apoyar a Falcón, aseguró en un comunicado que se reunió con Bertucci para promover un acuerdo de unidad, pero acusó al pastor evangélico de darle la espalda a esa alternativa. Bertucci desmintió el encuentro. No tuve una reunión con Ratti, tampoco con Falcón. Hubo una reunión entre equipos, pero por la política de arrogancia e intransigencia no se pudo ni siquiera entrar a un terreno de negociación, afirmó ayer en rueda de prensa. La traba, según Bertucci, es que ni él ni Falcón quieren declinar sus candidaturas. El pastor asegura tener más posibilidades de triunfo frente a Maduro, aunque está en tercer lugar en las encuestas de firmas como Delfos y Data Analysis. Bertucci citó cifras de Delfos que le dan a Falcón 24% y a él 19%, por detrás de Maduro 43%, entre quienes están muy seguros de votar. Sin embargo, aseguró que Falcón está estancado y él ha crecido 10 puntos por mes. Falcón: vamos a sentarnos a hablar de escenarios reales. Prácticamente Delfos nos da un empate técnico. Si nos unimos, le damos una pela al candidato de gobierno, expresó.
Mientras tanto, Carlos Trujillo, embajador de Venezuela ante la Organización de embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, señaló que estamos comprometidos en regresar a la democracia en Venezuela. El embajador de Estados Unidos aseguró que aquellos militares que defiendan la justicia en Venezuela delante de la ley serán adjudicados. Esto lo trae El Nacional. Señala que Trujillo advirtió las posibles acciones que se tomarán después del 20 de mayo. Hay muchos individuos en el gobierno que están abusando de los derechos humanos. Nosotros lo sabemos y no lo vamos a aceptar. Ellos piensan que no va a haber libertad ni justicia por sus acciones, pero llegará el día después del 20 de mayo que esa justicia se va a celebrar, declaró Trujillo. El embajador indicó que el gobierno de Nicolás Maduro utiliza el dinero del petróleo para repartirlo entre militares y narcotraficantes. El estadounidense aseguró que los militares que defiendan la verdadera constitución de Venezuela van a tener justicia delante de la ley y serán adjudicados. Mientras tanto, ONGs piden a la CIDH presionar para que el gobierno postergue las presidenciales. Organizaciones no gubernamentales pidieron este jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sumarse a la presión para que el gobierno venezolano postergue las elecciones presidenciales en las que el mandatario Nicolás Maduro aspira a la reelección al considerar que no existen garantías, reseñó AFP. En una audiencia en Santo Domingo, Luis Lander, de la ONG Observatorio Electoral, solicitó a la CIDH que una su voz para pedir una nueva convocatoria a elecciones presidenciales para el último trimestre de este año, tal como lo hiciera la Iglesia Católica de Venezuela. Prelados católicos urgieron el 23 de abril a aplazar las elecciones presidenciales del 20 de mayo, advirtiendo que tal como están concebidas pueden desatar una catástrofe humanitaria. Lander recalcó que las votaciones deben postergarse para organizar comicios que cumplan con las garantías electorales vigentes y permitan el pluralismo político que ha sido severamente restringido por inhabilitaciones opositores decididas en procedimientos reñidos con la Constitución. Los rectores universitarios también respaldan posponer las elecciones presidenciales para diciembre. Este jueves, la presidenta de la Organización Venezolana de Rectores Universitarios, Cecilia García Orocha, indicó que desde que el organismo respaldan la solicitud hecha por la Conferencia Episcopal Venezolana de posponer las elecciones presidenciales y legislativas. En otro orden de ideas, García Orocha respaldó la solicitud hecha por los distintos gremios educadores de Venezuela que piden mejorar las condiciones salariales de los trabajadores de la educación en el país. Esto es información de La Nación de San Cristóbal. El Nacional nos trae declaraciones de Nicolás Maduro a Julio Borges. Julio Borges, aquí te espera una cárcel. El parlamentario fue catalogado por el presidente de la República de vendepatria y traidor. Nicolás Maduro, presidente de la República, indicó este jueves que a Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional, le espera una cárcel por traidor y vendepatria. La tercera regla de los 11 principios de la propaganda: acusar a los demás de lo que es uno. Dice uno, pues. Los voceros del imperialismo están locos y salieron a proponer que no hubiera elecciones presidenciales en Venezuela. Si se suspenden las elecciones, ¿quién va a elegir al presidente de la República? ¿Cómo miente, chico? La basura de Julio Borges, con el perdón de la basura, vendepatria Julio Borges, aquí te espera una cárcel, dijo Maduro. Maduro acusado en reiteradas oportunidades a Borges de pedir sanciones a los gobiernos del mundo contra Venezuela. Borges le respondió inmediatamente: amenaza de Maduro no impedirá gestión internacional. El diputado por Primero Justicia, Julio Borges, respondió a la advertencia que le hiciera el aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, durante un acto de campaña este jueves de que le espera una cárcel en Venezuela por supuesto delito de traición a la patria. Traición a la patria es la estafa que pretenden imponer el 20M, es arruinar a todo un país y darle la espalda a los venezolanos, escribió en sus redes sociales. Sus amenazas no impedirán que siga trabajando con la comunidad internacional para recuperar la democracia en mi país. Y por cierto, ayer Nicolás Maduro decía en ese meeting en Yaracuy, decía dos cosas que son interesantes y que van a traer cola. La primera de ellas era que ya habían exportado 5 toneladas de coltán a Europa. Coltán es el mineral que se usa en los teléfonos celulares, que ha desatado guerras en África y que bueno, que su extracción es absolutamente dañina para el medio ambiente. Bueno, decía Maduro que habían exportado 5 toneladas de coltán a Europa.
no decía qué país de Europa, no decía cuánto habían pagado por eso, no decía a qué cuenta se habían depositado los reales de la exportación del coltán. Esa es una declaración sumamente delicada. La segunda declaración es que él señalaba que tenemos que ganar para cambiar todo lo que está mal. Y uno dice, qué mantequilla, puedes tener 20 años en el poder y hacerse pasar todavía por candidato de la oposición. O sea, como si él no tuviera ninguna responsabilidad en lo que ha estado mal en los 20 años. Si ustedes ven fotos de 1999, ya lo ven ahí, en el combo que está todavía en el poder. Hay una foto famosa de 1999 en la que salen él, Cilia Flores, Freddy Bernal, Tarek William Saab. Bueno, siguen los mismos, son las mismas caras, son los mismos rostros los que están en el poder 20 años después. Maduro señaló también que los medios internacionales ocultan la verdad de la campaña electoral de Venezuela. Los medios internacionales ocultan la campaña electoral en Venezuela, solo visualizan lo malo. Aquí faltan 9 días para unas elecciones. Y yo le quiero preguntar a ustedes, mis amigos que me escuchan, que me ven a través de rcr.tv, si ustedes sienten algún ambiente de campaña electoral, el más mínimo ambiente de campaña electoral. Si me lo preguntan a mí, yo les diría que no. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, Marilia García, Leonel Espinosa, Natalia Mora, María Alejandra Silva en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos los titulares de la mañana de RCR 750 AM. Hoy es viernes 11 de mayo de 2018, son las 6:43 minutos de la mañana. Vamos a pausa y enseguida continuamos. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A la hora de abastecer, equipar o mantener su consultorio médico o estético, cuente con tecnohospitalaria.com, que le ofrece todo en material médico descartable, servicio para sus equipos inmobiliario y venta de lo que necesite en equipo inmobiliario, desde un consultorio hasta toda una clínica. Contáctenos por www.tecnohospitalaria.com o por el 0212-519-6031. Tecnohospitalaria.com es la calidad que da la experiencia en servicio y venta de insumos y equipos médicos y estéticos. Con Periquito Recargas, recarga de cartuchos de tinta y tóner al mejor precio. Hasta 70% de ahorro en costos de impresión. Nosotros llegamos a usted, prestamos servicio de retiro y entrega de cartuchos y tóner en 24 horas sin costo. Utilizamos tinta certificada para cada modelo y marca de cartucho. Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Buscaracas. 0212-552-6930, 0212-551-9450 y 0424-243-2949. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.
Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:48 minutos. El principal titular del diario La Verdad de Zulia nos dice: chavistas se alzan por falta de CLAP. Las comunidades de Santa Rita tienen 8 meses sin recibir el CLAP. El descontento sacude las bases del chavismo local, según denuncian dirigentes del PSUV en este municipio, advirtiendo consecuencias en el plano electoral. Hay otro titular que nos dice: SEBIN lo detiene por sabotaje a subestación de Cabimas. ¿Se acuerdan la historia de que habían visto a un ex trabajador, la de Mota Domínguez, entrando a la subestación, que después reventó y tal? Bueno, ya tienen un detenido. Ya se encontraron un culpable de la crisis eléctrica. Este es el chino de Recadi de la crisis eléctrica. El señor que detuvieron por supuestamente sabotear la estación de Cabimas. Solo 24% de los electores confían en el Consejo Nacional Electoral. Y entrando en la nota nos dicen: el estudio, que es un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, se encontró que el 51% de los encuestados indica estar seguro de ir a votar. Es una buena cifra. 14% dice que quizás sí, mientras que casi 20% dice que seguro no iría a votar. 9% señala que quizás no lo haría y 6% que no sabe. Una encuesta realizada por el Centro de Estudios Políticos de la UCAP determinó que en las próximas votaciones previstas para el 20 de mayo se presentará un nivel de participación bajo en comparación con otros comicios presidenciales, en razón del grado de desconfianza que tienen los venezolanos en el CNE. El estudio sobre percepciones ciudadanas del clima preelectoral, coordinado por el Proyecto Integridad Electoral del CEPUCAP, cuyo trabajo de campo fue realizado por la empresa Delfos entre el 9 y 23 de abril con 1.200 hogares, mediante un muestreo semiprobabilístico superior estratificado trietápico con un nivel de precisión de más o menos 2%. Al preguntar sobre cuánta confianza tienen los encuestados en el CNE, solo 14% manifestaron tener mucha confianza y 10% algo de confianza en el ente electoral. Por el contrario, 60% de los venezolanos tienen nada de confianza, mientras 13% dice que poca confianza. Esto nos dice que 3 de cada 4 venezolanos no confían en el Consejo Nacional Electoral, señala Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la UCAP. Sin embargo, las cifras contrastan, pues, porque si usted no confía en alguien y va a hacer negocios con ese alguien, si usted no confía en el CNE y va a ir a votar por los votos, con los equipos y el CNE va a cuidar sus votos, bueno, ahí hay una obvia contradicción, y eso habla muy bien del talante democrático del venezolano, que es capaz de ir a votar incluso sin saber si su voto va a ser respetado. De hecho, todas las personas con las que he hablado que me dicen que van a votar, me dicen: bueno, es porque es lo único que tengo en la mano para lograr, digamos, un cambio político. Bueno. Cada quien dice lo que piensa y está bien que eso sea así. Según Reuters, PDVSA cumpliría pago de un millón, bueno, esto está mal escrito, de 1.980 millones de dólares a ConocoPhillips. La compañía de energía estadounidense señaló que quiere escuchar la propuesta de la empresa petrolera para resolver la disputa. A través de una serie de tweets, PDVSA rechazó las acciones legales de la empresa estadounidense para tomar los activos por cobro de deuda. Sin embargo, aparentemente y minutos después, y esto lo dice la propia Reuters, la periodista Mariana Párraga, una de las mejores periodistas, por no decir la mejor periodista de energía que hay en este país, que ya no está en Venezuela, está en Houston, señaló que borró los tweets donde se decía que estaba dispuesto a
pagar la deuda que tiene y por la cual le están embargando ya buques y activos. La Patilla trae una información que dice: Federación de Consejos Comunales pide a Almagro abogar por canal humanitario. La Federación Nacional de Consejos Comunales envió un comunicado a Luis Almagro, secretario general de la OEA, en el que pide abrir el canal humanitario y que los países de la región envíen barcos con alimentos y medicinas a los principales puertos del país. FENACOM, además, pidió obtener una respuesta oportuna y rechazó las elecciones presidenciales y de consejos legislativos previstas para el 20 de mayo. Hay una página web del chavismo que se llama lechuguinos.com que intenta ser graciosa, o sea, intenta ser una suerte de chigüire bipolar chavista, pero como el humor desde el poder es muy aburrido, pues no lo logra. Pero sin embargo, esta página web dice que Luis Almagro se inventó esta Federación Nacional de Consejos Comunales para justificar la intervención en Venezuela. Al ver el documento, dice Lechuguino, se observa un escrito sin membrete, sin sello y sin firma, solo con el nombre y el número de cédula de 2 personas. Tanto así de chimbo es el documento que el supuesto secretario general de la Federación, al número de cédula que le colocaron, no está inscrito en el registro electoral. Yo dejo constancia de que esto es así. Yo jamás había oído hablar de una Federación Nacional de Consejos Comunales, pero bueno, ahí están las dos versiones para que ustedes sepan cuál es la que más les conviene. La Patilla nos dice que colectivos amedrentaron a manifestantes frente al Hospital Vargas y retuvieron a periodistas. También nos dice que solo 7% del transporte público funciona en Aragua. El Nacional nos dice que el TCJ en el exilio envió a Douglas Rico orden de aprehensión contra Nicolás Maduro. En el oficio se le informa al director del CICPC acerca de la suspensión del cargo al presidente de la República. El Universal dice que Guatemala pide la salida de los embajadores de Venezuela y Suecia. En un comunicado, las autoridades indicaron que solicitaron la salida de Elena Alicia Salcedo de Venezuela y Anders Kompas de Suecia. La ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, dijo que la decisión era soberana del gobierno guatemalteco. Y ya para cerrar, 54 minutos, voy a leerles una noticia que sale en Efecto Cocuyo y que dice lo siguiente: oído. Tirotearon al asistente del director del SEBIN en Fuerte Tiuna y huyeron. Este jueves 10 de mayo, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana fue atacado a tiros en el urbanismo Ciudad Tiuna, que se encuentra ubicado dentro de la principal sede de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el país, conocida como Fuerte Tiuna. La víctima también es uno de los asistentes del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, Gustavo González López. Información policial reveló que el hecho se produjo en las afueras del edificio B, cerca de la Caballeriza, cuando el funcionario se encontraba en su vehículo Toyota Corolla de color blanco. Al parecer, unos hombres lo sorprendieron, se pararon frente al carro y le dispararon. 5 impactos de bala marcaron el parabrisas del carro del asistente de González López. Los delincuentes huyeron en un Ford Fiesta vino tinto hasta las residencias Pedro María Freites, ubicadas en la misma zona militar del Distrito Capital. Allí fueron acorralados por funcionarios del SEBIN que llegaron al instante. Se conoció que los sospechosos lograron escapar por la quebrada cercana a la estación de gasolina dentro de Fuerte Tiuna. Mientras esto ocurría, la víctima fue trasladada a un centro asistencial primario dentro del urbanismo, donde fue atendido y estabilizado. Su jefe, el director del SEBIN, no ha emitido declaraciones al respecto en el transcurso del día. Raro, para cerrar estos titulares de la mañana del 11 de mayo de 2018. Que este fin de semana sea todo lo que ustedes esperan de él. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Hace partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este programa